Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente nos encontramos acá para compartir la palabra. Hoy vamos a repasar un poquito de lo que fue o cómo fue nuestro Señor Jesucristo, el don de Espíritu Santo, lo que es y el propósito que tiene el don de Espíritu Santo en nosotros, y el propósito de nuestro Señor Jesucristo hoy como cabeza de la iglesia, siendo nuestro Señor. Esos son temas que venimos tocando despacito y que hoy vamos a repasar poco a poco. Así que primero que nada vamos a notar cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Para ello vamos a ir rápidamente a Filipenses capítulo 2. Les recuerdo que yo ya enseñé sobre esto el capítulo anterior, que ustedes pueden repasar después. Sin embargo, acá le vamos a dar un leve repaso para que quede claro en esta enseñanza, porque quiero distinguir ciertas cosas entre nuestro Señor Jesucristo, lo que fue en su ministerio terrenal, el don de Espíritu Santo, lo que fue y lo que es ahora en nosotros, y nuestro Señor Jesucristo hoy como cabeza, cuál es su función y propósito en el cuerpo de Cristo. Así que el versículo 5 vamos a empezar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Tremendo versículo. Este versículo 6 es un versículo particular y llamativo porque Dios es espíritu, ¿se acuerdan? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sin embargo, en ese momento, que se está refiriendo acá a nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a Él cuando Él estaba en su primera venida acá en la tierra, ¿no es cierto? Porque Él se entregó por nosotros. Si ustedes siguen leyendo el versículo 7, por ejemplo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdan? Acá está hablando de nuestro Señor Jesús cuando vino como el Mesías, como el Cristo, el ungido de Dios, a cumplir con toda la ley y librarnos con su muerte del pecado, redimirnos. Sin embargo, la palabra dice en el versículo 6 que Él tenía la forma de Dios. Esa palabra forma, yo quiero comentarle, es una palabra griega que se llama morfé, termina con acento en la E, y significa apariencia, parecido, semblanza, modelar en el sentido de moldear a partir de un molde, algo parecido, ¿entienden? Parecido a Dios, y Dios es espíritu. No podemos decir nosotros que acá está diciendo o se está refiriendo al don de Espíritu Santo en nuestro Señor, porque cuando Él vino por primera vez, el don estuvo sobre Él, no en Él. Veamos esto en Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía, ¿qué cosa? Sobre él.
Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto es algo tremendo, porque acá notamos, estos mismos versos están en Mateo 3, 16 y 17 y dicen de la misma forma y son así de exactos, porque el Espíritu en nosotros estuvo disponible recién a partir de Pentecostés, cuando ellos por primera vez hablaron en lengua, después de la resurrección y ascensión de nuestro Señor a los cielos. Así que jamás podemos decir nosotros que esta forma de Dios que dice en Filipenses 2:6 se refiere al Espíritu de Dios. ¿Entienden? Esta forma es la apariencia, esa apariencia espiritual. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Acá vamos a repasar lo que ya enseñé en capítulos anteriores, ¿no? Y vamos a darle un leve repaso que ustedes, si después quieren revisarlo, está en mi canal de YouTube, lo van a entender, pero a partir de este versículo, que es una prueba más que lo que Dios creó en el ser humano no fue exactamente su Espíritu Santo, sino, vamos a ver lo que creó. Dice el versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ustedes saben que la palabra crear, nosotros aprendimos, era traer algo a la existencia de la nada que nunca existió. ¿Entienden? Crear significa que nunca existió. Sin embargo, en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Ya notamos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros sabemos que la tierra se volvió desordenada y vacía, ¿no es cierto? Y que a Dios nadie le vio jamás, porque Él habita en la luz inaccesible. Ahí ya estaban todos sus seres celestiales, sus ángeles creados. La única noción de que tenemos de actividad de parte de Dios directamente es en Génesis 1:1, cuando dice, y creó Dios los cielos y la tierra, y ahí creó todo. Seres celestiales, la tierra, el universo, todo. Después esta se volvió desordenada y vacía por el adversario, y por ello actúa, y cada vez que Dios se manifestaba a través de su Espíritu. Existen 13 ocurrencias de esta frase Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, y todas ellas se refieren al Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios ya estaba en Génesis 1:2, ¿qué fue lo que creó en Génesis 1:27? Habíamos estudiado la figura literaria del Dr. Bullinger, que decía que Dios hizo algo conforme o semejante a su imagen. La imagen de Dios, ¿cuál es? Es su Espíritu. Esa es la imagen de Dios. Pero fue algo semejante a su Espíritu. Ese Espíritu, Dios, la naturaleza de Dios transmite vida. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos de vida, que esa es una de sus traducciones. Vida. ¿Entienden? Ese Espíritu es inteligente. Dios es inteligente. La conciencia, el razonamiento que tiene el ser humano, no lo tuvo porque simplemente fue evolucionando su mente, sino porque vino
algo semejante a Él que creó en nosotros. ¿Entienden? En otras palabras, Dios creó vida espiritual que hizo semejante a la suya. Así es como se traducen esos dos versículos. Y cuando dice, vieron que dice primero hagamos y después dice creó, habíamos visto que es una manera de expresarse en muchas de nuestras culturas. Fíjense, cuando yo le digo a usted que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿No es cierto? Es como que estoy haciendo al revés, porque yo primero creo en mi corazón y después lo confieso. ¿Entienden lo que digo? Pero la expresión, la idiosincrasia de diferentes culturas, ya sea del pueblo de Israel, judío, romano, griego, de los que hablaban latín, el pueblo romano, que nos transmitieron a nosotros, es expresar de esta manera. Muchas veces decimos hagamos, pero primero dice es crear, porque no podés hacer algo que no está creado, ¿entienden? Primero Dios creó algo que hizo semejante a su imagen. Y la prueba de ello es que Jesús, tenía la forma de Dios. La forma de Dios. Y no estamos hablando acá del don, sino que la esencia, la vida es algo espiritual. ¿Entienden? La vida es algo que no se ve, no se toca, no se huele, es algo espiritual. Los científicos pueden buscar en la célula y no la van a encontrar. Pueden deshacer totalmente una semilla y no la van a encontrar. Pero cuando la plantan, la germinan y le dan los cuidados necesarios, ella se reproduce como tal porque tiene vida. Esa esencia espiritual, esa vida nos transmitió Dios, semejante a la suya. ¿Y por qué semejante y no igual? Qué tremenda pregunta, ¿eh? Acá es cuando poco a poco vamos a ir adentrándonos a esto, y para ello quiero que pasen a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. ¿Me van entendiendo? Sí. Bueno, es muy importante entender estas cosas porque son cosas que muchas veces fueron vistas, pero al no ser entendidas, se nos enseñó, y fue una maravillosa enseñanza, decir que los versículos difíciles se interpretan a la luz de los versículos claros. ¿Se acuerdan? ¿Entienden? Pero hoy, gracias a Dios, hemos crecido en el entendimiento y podemos ver que estos versículos, a los que se le dicen difíciles, no son tan difíciles si nos ponemos a razonar, ¿no es cierto? Así que acá estamos tratando que era la forma semejante, una apariencia parecida a la imagen de Dios. Que eso fue lo que tuvo Jesús cuando vino a la tierra y lo que tuvo Adán cuando fue puesto en el paraíso. ¿Entienden? Qué tremendo esto. Isaías 45. Versículo 5 vamos a empezar para que ustedes vean el contexto, porque el versículo que nos importa es el 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Si realmente nosotros leemos ligeramente esto, podemos confundirnos un poco, ¿entienden?
Porque dice la palabra que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. ¿Recuerdan? Que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces tenemos que detenernos aquí a pensar lo que Él está queriendo decir, lo que la palabra de Dios nos está queriendo comunicar. Y tiene que ver con la justicia de Dios. Le comento que tiene que ver con la justicia de Dios. Esa forma que hizo Dios, que Dios creó, que hizo esa forma semejante a la de Él, esa vida espiritual semejante a la de Él, que hizo en nosotros, nos dio eso que decimos nosotros, el doctor Wilber decía, el libre albedrío, ¿se acuerdan? O la libertad de decisión. En Adán vino activado la parte buena de Dios. El árbol de la ciencia, el árbol de la vida, la buena de Dios. En Jesús también, Adán, ¿qué hizo? Activó la parte mala del adversario, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Jesús no, se mantuvo en la parte buena. Por eso es parecido y no igual, porque nos dio libertad de decisión. Creó el bien y el mal en nosotros por su justicia, para darnos ese libre albedrío, la luz y la adversidad. ¿Entienden? Jesucristo se mantuvo en la luz y rechazó la adversidad. Pudo rechazar, porque en la luz de Dios vos podés rechazar. Pero lo que Él tenía activo era la pureza total, como lo activó en Adán en un principio. Por eso pudo resistir. Porque Él muchas veces dijo, no hago yo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él tenía para activar su voluntad como Adán tuvo para activar, como Adán activó su voluntad y le fue mal. ¿Entiendes? Y trajo la consecuencia del pecado a todos nosotros. ¿Se acuerdan? Romanos 5, pasemos por favor. Romanos 5. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, ¿qué dice? Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Vieron? El versículo 19 dice que todos fuimos hechos constituidos pecadores, porque cuando Él activó lo que está mal, eso fue lo que heredamos todo lo que seguimos. ¿Entienden? Sin embargo, Jesús nunca activó eso porque se mantuvo en la perfección de Dios, el cual siendo en forma de Dios, ¿vieron? No estimó el ser igual a Dios, en el sentido de ser soberbio. ¿Vieron? Como fue soberbio el diablo y como fue soberbio tal vez Adán y Eva cuando le dijeron, y seréis como dioses. ¿Entienden? Sabiendo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que de Él comiereis, seréis como dioses. Génesis 3, 5 y 6. ¿Ah? Jesucristo no fue soberbio y se mantuvo en esa humildad de Dios y no estimó el ser igual a Dios en ese sentido soberbio, como fue Adán y fue también Lucifer en su principio. Tremendo esto. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a ver un poquito. Yo les sugiero que ustedes después repasen en el canal, están las enseñanzas donde yo detallo un poquito más todo esto. Sin embargo, este versículo de Filipenses 2:6 recién lo incorporo en la enseñanza anterior y ahora. Ahora vamos a ver el propósito del don. El don en nosotros. ¿Qué era el don? Para ello vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14.
Lo bueno de la tecnología esta es que vos podés volver a escuchar y reescuchar y reescuchar y estudiar la palabra y volver para atrás y estudiar la palabra. Y es una herramienta que hoy tenemos que aprovechar, porque muchos de nosotros crecimos con lo que es los libros nomás. ¿Viste? Y si vos no tenías libro o algún diccionario hebreo, griego, en aquella época teníamos la Parker nomás, me acuerdo, muchos de nosotros, y nada más. Porque era algo medio... Hoy tenemos tantas herramientas como las redes que tenemos que aprovechar. Así que veamos el propósito del don. Juan 14, versículo 25 vamos a leer. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, le dice Jesús a sus discípulos. Mas el Consolador, el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Vieron? Esta era la promesa, el propósito del don, de recordarnos la voluntad de Dios y de hablar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ministró estando Él y ministra hoy en día en la iglesia. Veamos otro versículo. En Lucas 24, ahí un poquito más atrás. Lucas 24. Y acá vamos a notar algo muy importante. Y en el último versículo, el 49, dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investido. Era la primera vez que el don iba a estar dentro del ser humano. Siempre estuvo sobre, pero esta vez la promesa era que íbamos a ser investidos del poder desde lo alto, de Dios, del poder de Dios. Y Él iba a enviar eso. Este era el propósito del don, que nosotros seamos investidos de ese poder de Dios desde lo alto, ¿no es cierto? Dunamis. ¿Se acuerdan de eso? Vamos a Hechos. Hechos capítulo 1. Entonces nuestro Señor le mandó a ellos que no se vayan de Jerusalén. Ese fue el mandamiento, porque ahí ellos iban a ser investidos del poder desde lo alto. Estamos viendo el propósito del don en nosotros, ¿no es cierto? Hechos capítulo 1, vamos a empezar en el 4. Dice, y estando juntos les mandó de nuevo que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Algo que va a suceder al final de todo, en el cielo nuevo y tierra nueva. Y él le dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no es algo que a ellos le tocaba saber. Pero recibiréis poder, le dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito del don es ser testigo de nuestro Señor Jesucristo, de la voluntad de Dios para este día y tiempo, la verdad presente, como decimos nosotros. Todo viene por medio de nuestro Señor Jesucristo hoy. La voluntad de Dios se mueve por medio de nuestro Señor Jesucristo hoy. Y el propósito del Dios, del Espíritu Santo, es de que seamos testigos, que ese poder que tenemos, nosotros sigamos siendo testigos o mejores testigos, como dice la palabra, no que somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hoy tenemos una herramienta espiritual capaz de ejercer dominio sobre el adversario testificando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces Dios nos tuvo que capacitar espiritualmente. Cada vez que hablamos de Jesucristo, nosotros somos capaces por el don de Dios en nosotros. Por eso somos capaces, por eso tenemos la fuerza, porque el poder de Dios que tenemos es mayor al poder que está en el mundo. Por eso dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios es mayor, ¿entienden? Lo que nosotros estamos viendo es el propósito y distinguir bien quién es nuestro Señor, cómo fue nuestro Señor, el propósito del don y el propósito de nuestro Señor hoy en día. Quiero que vayamos ahí en el capítulo 2 de Hechos. Vamos a volver a leer. En el versículo 32 vamos a comenzar y dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice el apóstol Pedro acá. Así que exaltado por la diestra de Dios, en sí dice la palabra acá, ¿viste? Así que exaltado por la diestra de Dios, Jesucristo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Era la promesa del don. Y ellos manifestaron, hablaron en lengua. Entonces, acá la palabra viene diciendo que eso que ellos vieron y oyeron, Jesucristo había derramado en nosotros, decían los apóstoles. Era la promesa del don de que ellos fueron investidos para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque David, versículo 34, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Le digo en otras palabras, dijo Dios a mi Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón o remisión de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don de Espíritu Santo. Porque para vosotros, ¿qué cosa? Es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entramos todos nosotros. ¿Vieron? Ese es el propósito de Dios, del don. De tener la fuerza suficiente de hablar de nuestro Señor Jesucristo como lo hizo Pedro.
Si queremos llegar a los corazones de las personas, nosotros tenemos que estar creyendo, como decía nuestro maravilloso doctor Wilber, creencia correcta es creer que el poder de Dios está en mí y conmigo en cualquier situación. Por eso no nos achicamos, tenemos de nuevo, porque tenemos algo superior a cualquier cosa que el mundo pueda mostrar. Por eso no nos inhibimos a hablar de Jesucristo. Por eso no tenemos vergüenza del Evangelio, como dice Romano, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Entienden? Porque lo que nosotros tenemos para exponer el Evangelio a nuestro Señor es mayor que cualquier otra cosa que pueda estar expuesta en el mundo. Es el don de Espíritu Santo en nosotros, el poder de Dios. Tremendo eso. 1 Corintios 12. Hay un estudio que yo hice sobre 1 Corintios 12, está en Word, en algún momento lo voy a enseñar en audio también, pero ahora lo voy a leer rápidamente para que ustedes noten esta gran verdad acá. Y acá viene hablando prácticamente del don en nosotros. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Como sabemos, un error de traducción, que no sé por qué los traductores pusieron dones. Esta es la palabra, ¿cómo era? Asuntos. Sí, no, pero tiene una palabra griega. Pero se refiere a los asuntos espirituales. Tantas cosas nos hubiéramos ahorrado si hubieran traducido bien. Porque hoy, ¿cuántas religiones hay que dicen el don de lengua, el don de interpretación, el don de profecía, el don de esto? Por un error de traducción. Y acá estamos hablando de asuntos espirituales. Esa es la palabra, asuntos espirituales. Esto es algo tremendo. Sabéis que cuando eran gentiles se os traviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Claro, no conocíamos la palabra, no conocíamos al Señor y creíamos en cualquier cosa que se volvía nuestro ídolo. Hay muchos que le siguen a Confucio, otros a Mahatma Gandhi, otros a no sé quién. Están bien muertos esos. Nosotros le conocimos a nuestro Señor y le seguimos a nuestro Señor, que está vivito y coleando, gracias a Dios. Porque ellos siguen a ídolos mudos. Bueno, anteriormente nosotros estuvimos en esa posición y ahora hoy tenemos este don para poder testificar de nuestro Señor y que la vida de ellos cambie como cambió la nuestra. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Maldito, ¿no es cierto? Es anatema. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y acá estamos hablando de hablar en lengua. Prácticamente nosotros que estudiamos un poquito ya sabemos que se refiere. Si vos correctamente querés llamarle a Jesús Señor, orá en lengua. Orá en lengua. Porque ahí sí lo decís tal cual es perfectamente. Como Dios lo hizo Jesús, Señor y Cristo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, otra vez, pero el Espíritu del mismo. Esta palabra dones, yo le comento, es la palabra carisma, que viene de jariz. Y es la gracia. Jariz es gracia. Hay diversidad en la gracia. Hay diversidad de funciones en la gracia. El cuerpo de Cristo tiene gran diversidad. Funcionamos libremente. Hoy está para cualquiera que quiera creer. Antes era solamente para el pueblo de Israel. Hay diversidad en la gracia. Pero el Espíritu, el don,
es el mismo. El mismo que estuvo en Génesis 1:2 es el mismo que está hoy acá en nosotros. Es el mismo. Eso es lo que quiere decir. Y hay diversidad de ministerios, y este se refiere a los ministerios de servicio, pero el Señor es el mismo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Hay diversidad de ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pueden leer Efesios 4 después. Y dice, y hay diversidad de operaciones para todo esto, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Vieron? El que hizo todo es Dios nuestro Padre, el mismo. Tremendo. Y acá es donde nosotros vamos a empezar a ver el provecho del don y el propósito del don. Vamos a leer como lee la Reina Valera. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada. Hay otra versión que traduce, pero cada uno dará. Dará. Es más, en el griego, la primera traducción que se da es dará. No le es dada. Dará. Es un verbo futuro inmediato. ¿Entienden? No un verbo futuro. Dará. Una vez que le confiesa a Jesús como su Señor y cree que Dios le resucitó de los muertos, es salvo y ya está como capacitado para dar la manifestación de... Dice, dará la manifestación del Espíritu para provecho. O hay otra versión que dice, para lo que nos es provechoso. Para el provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. El provecho es para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice, yo le estoy traduciendo, después voy a enseñar sobre 1 Corintios 12 específicamente, así ustedes ven esto en detalle. El versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, y la verdadera traducción dice, porque para este provecho les da palabra de sabiduría, para otro provecho palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, para otro fe por el mismo Espíritu, para otro provecho. Tienen provecho diferente en la iglesia, por el mismo Espíritu, y para otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, para otro provecho. ¿Entienden? Siempre que se habla de sanidad es como algo que también se le dice don, porque Dios dona la sanidad por el poder de su don. ¿Entienden? Dona la sanidad. Así que ahí más o menos es la única palabra donde calzaría don. ¿Vieron? Una persona enferma que necesita sanidad, por revelación, el que ministra dona la sanidad de parte de Dios. ¿Entienden? Tremendo eso. Para otro provecho el hacer milagros, para otro provecho profecía, para otro provecho discernimiento de espíritu, para otro provecho diversos géneros de lengua. ¿Vieron? No dice don de lengua, dice diversos géneros de lengua. Para otro provecho interpretación de lengua en la iglesia. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo o ejerciendo cada uno en particular como quiere, como cree, sería. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es para el provecho del cuerpo de Cristo el don. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos,
o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber por un mismo espíritu. Tremendo. A todos se nos dio de beber por un mismo espíritu. Ahora, una vez que hemos notado el propósito del don en nosotros, vamos a ver el propósito de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Entonces, bueno, nosotros sabemos que Él vino a ser Señor de nuestras vidas. Señor de nuestras vidas. Señor del cuerpo de Cristo. Cabeza de la iglesia. Cabeza significa que tiene la capacidad, la autoridad y la responsabilidad dada por Dios de ejercer esa función. No hay otro ser que pueda ser cabeza de la iglesia, sino nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que dejar bien claro, porque esa camiseta nos queda grande a todos. ¿Hay un orden en la iglesia? Sí. ¿Hay un orden? ¿Hay líderes? Sí. Porque Dios hace todo decentemente y con orden. Pero ponerse la cabeza, la camiseta del Señor Jesucristo, muchos intentamos tal vez, y no queda grande la camiseta. No tenemos la capacidad que hoy Él tiene. ¿Entienden? Por eso es Señor y Cristo. Y por eso todo viene y va por medio de Él. Así de fuerte. Imagínate que Él es el que derrama el don, como leímos en Hechos 2:32. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Se acuerdan? ¿Quién recibió al Padre? Jesucristo. ¿Quién derramó al Padre? Jesucristo. Tremendo. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es Cristo en nosotros. Un gran tema. Cristo en nosotros. Ustedes saben que recibimos muchas enseñanzas hermosas de nuestro maravilloso doctor Wilber, y que nos ayudó mucho a seguir creciendo en este tema. Estamos muy agradecidos a Dios y a nuestro Señor por este tema. Hay solamente 2 versículos en la Biblia que hablan de Cristo en mí, en singular. Solamente 2 versículos en la Biblia que hablan de Cristo en mí. Quiero que vayamos a Romanos 12. El primero. Parece que me equivoqué acá. Romanos 12. Perdón. 2 Corintios 13 era. 2 Corintios 13. Perdón. Segunda de Corintios 13. Y para que ustedes entiendan de qué viene hablando el apóstol Pablo acá, la palabra de Dios, en otras palabras. Versículo 2, vamos a empezar, dice: he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Esto es lo que llamamos nosotros un orientalismo, porque es como decir, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no era la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de Dios. ¿Entienden?
Es un orientalismo de que habla Cristo en mí. ¿Entienden? Él estaba transmitiendo la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Le estaba corrigiendo y reprendiendo a los que pecaron duramente. Dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en nosotros. Porque nosotros estamos, Él está en el cuerpo, Él es la cabeza del cuerpo, Él es poderoso. A Él le fue dado el poder de ser cabeza. Él es poderoso en nosotros. Esto es algo tremendo. ¿Entienden? Porque Él solamente tiene la autoridad de ser Señor y cabeza de la iglesia. Gálatas es el otro versículo. Capítulo 2. Versículo 20. Yo quiero tocar estos dos versículos para que nosotros distingamos lo que es Cristo en mí y Cristo en nosotros. Y el propósito de Cristo en nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo ¿qué? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo. El doctor Bullinger, que escribió el libro de figura literaria, escribe sobre este verso diciendo que es una figura literaria que se llama epanortosis o corrección. Y el verso debería leer, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, no ya yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Me entienden? Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una figura literaria en un orientalismo, porque explica que lo que él ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios, en esa enseñanza que nuestro Señor le dio a él, porque nuestro Señor le reveló a él el gran misterio, ¿entienden? En la fe del Hijo de Dios, y lo que él era como transmitir lo que Cristo estaba diciendo. Ese es el orientalismo y esa es la figura, porque, y fíjense que dice de corrección, porque él está corrigiendo acá a los Gálatas. Es una figura de corrección, porque ellos querían volver a la ley. ¿Me entienden? Le estaba corrigiendo que en Cristo nosotros tenemos la libertad. Oh, Gálatas insensato, le dice ahí en el versículo 1 del 3. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Entienden? Porque querían volver a los rudimentos del mundo, querían volver a Egipto. Nosotros también cuántas veces queremos volver a Egipto, ¿entiendes? Y ahora tenemos esta gran verdad, la fe del Hijo de Dios en nosotros. Eso es lo que le está diciendo Pablo, ese es el orientalismo, de transmitir lo que Cristo transmite hoy a la iglesia. Por eso él es como decir Cristo en mí, o la doctrina de los apóstoles, el mismo orientalismo. No es la doctrina de los apóstoles, es la voluntad de Dios, pero la hicieron tan propia que decían ellos con autoridad la doctrina de los apóstoles. No es Cristo en él, pero lo hizo tan propio a nuestro Señor como Señor de su vida, que es Cristo en mí, como querer decirle, pero no es que está adentro de él. ¿Entienden? Lo que está dentro de nosotros es el don, eso sí, pero Cristo en mí no. Esa es la figura. Y se explica sola leyendo el final, diciendo, y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como correspondencia, él vive en la fe.
lo hizo tan propio que dice Cristo en mí. ¿Entienden? Como lo hicieron tan propio los apóstoles que dijeron la doctrina de los apóstoles. Qué tremendo eso, ¿no? Tremendo. Bueno, a ver. Ahora sí. Nos vamos a ir. Este es el Colosenses, capítulo 1. Ahora sí. Este es el versículo que vamos a leer, porque este versículo, muchos recibimos esta enseñanza. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en mí, ¿se acuerdan? Y fue algo que nos pegó para adelante, nos hizo bien, fue algo maravilloso de nuestro doctor y padre en la palabra, el doctor Víctor Paul Wilber. Así que vamos a leer este versículo primero y después vamos a charlar sobre el versículo 27, dice 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo que en vosotros la esperanza de gloria. Fue tan tremenda la enseñanza que recibimos muchos de nosotros y tan maravillosa que nos ayudó a seguir creciendo en esto. Sin embargo, lo que tenemos que notar, y si hacemos memoria, muchos de nosotros pensamos que ese Cristo en mí, pensábamos que era el don en nosotros. El doctor, nuestro maravilloso padre, decía que la palabra de Dios toma el lugar del Cristo ausente. Y si nosotros notamos hoy, nuestro Señor no está ausente. No estuvo ausente con Pablo, no estuvo ausente con Ananías, no estuvo ausente con Pedro y con ninguno de los apóstoles y los seguidores de él. Siempre estuvo activo y está activo y es cabeza de la iglesia. Es el Señor, no está ausente. Entonces siempre se confundió este tema de Cristo en nosotros. Pero para que entendamos, fue tan tremenda la enseñanza que recibimos del doctor que este versículo se explica solo. Vamos a empezar en el 24 y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración. ¿Se acuerdan? La administración de Dios, la administración de la gracia, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. ¿Anunciamos a quién? A Cristo. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo damos a conocer. Por lo cual también trabajo luchando según la potencia de ¿quién? De Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Entienden? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, no del don. Cristo en vosotros es Cristo en el cuerpo. La cabeza está en el cuerpo. Y Él derrama el poder de Dios en nosotros. Cristo en nosotros. Está hablando y dice la esperanza de gloria. Quien mantiene activa la esperanza de que Él retorna. Él es el responsable de hacer esto. La esperanza de gloria. El propósito del don es tener la fuerza espiritual suficiente para hablar de nuestro Señor Jesucristo, la verdad presente. El propósito de nuestro Señor Jesucristo es ser cabeza y estar en nosotros recordándonos por medio de ese espíritu
la voluntad de Dios continuamente a nosotros. ¿Me entienden? Motivándonos, enseñándonos, intercediendo por nosotros, como abogado defensor, como mediador. Eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Por eso esto es tan tremendo. Tremendo esto. Por ejemplo, Génesis 3:15 dice, hablando de la simiente, ¿no? Vamos a ver quién es nuestro Señor hoy. ¿Vieron? Decía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de nuestro Señor acá ya, ¿no es cierto? Sin embargo, esta palabra simiente en hebreo es será y significa, cuando se refiere al ser humano, descendencia. Porque le está diciendo a Eva, la mujer no tiene simiente, ¿entienden? El hombre transmite la simiente en el esperma. Era descendencia. La descendencia de Eva iba a ser lo que nació nuestro Señor Jesucristo, fue descendiente de María, que fue descendiente de David, que fue descendiente de Abraham, que fue descendiente de Noé, que fue descendiente de Eva. ¿Entienden? Descendencia. Porque la simiente la puso Dios en el vientre de María. No fue descendiente de Adán. Fue descendiente de Eva, sí. Pero no de Adán. No tenía la simiente de Adán, que él corrompió cuando activó su naturaleza maligna. Ese libre albedrío, libre decisión, como muchos decimos. Fue la simiente de Dios la que se insertó en María. Vino de Dios. Eso fue algo tremendo. ¿Tu celular está por quedar sin batería o...? El mío, sí. No, me está llamando. Bueno, y eso fue lo que... Coti está afuera. Lo que Dios creó en María. Jesús fue descendiente directo de Dios. Tenía la simiente directa de Dios. Creó el esperma en el óvulo de María. Eso fue lo tremendo. Fíjense que vamos a ir a Gálatas, por favor. Gálatas, para que ustedes noten esto. Capítulo 3. En Abraham fueron hechas las promesas. En Adán fueron hechas las promesas. Dice, versículo 16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. Como no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino y a tu simiente, la cual es Cristo. Y acá, la palabra simiente no puede ser la simiente de Abraham, porque Abraham descendía de Eva. ¿Entienden? Y Adán tenía simiente, sí. Abraham, perdón. No puede ser porque la simiente vino de Dios. Esta palabra simiente acá es esperma en griego, que significa también descendencia. Y a tu descendencia. Yo quiero mostrarles, si usted... Algunos de nosotros tenemos la concordancia en la Biblia ahí abajo en algunos versículos, que este versículo está hablando de Génesis 12:7. Génesis 12:7, y miren cómo dice Génesis 12:7. Porque en algunos vieron... El traductor puso bien y en algunos puso como le parecía. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahí le fue dada la promesa a la descendencia de Abraham. Porque en Abraham fueron hechas las promesas. Y la simiente
era lo que iba a recuperar esa tierra. ¿Vieron cuando los apóstoles le dicen, restaurará el reino de Israel? Esa era la tierra. ¿Me entienden? Eso es lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en el cielo nuevo y tierra nueva. De parte de Dios, obviamente. Tremendo esto. Siempre que se habló de simiente, se habla de hijo. ¿Me entienden? Nuestros hijos tienen la simiente. No se habla de otra cosa. Primera de Pedro. Gálatas 3:16. Siempre que se habla de hijo, se habla... Primera de Pedro, perdón. Le dijo un versículo acá a un creyente. Primera de Pedro capítulo 1. Nunca se habla de otra cosa. Si vamos a hablar propiamente de simiente, se habla de hijo. Mi hijo tiene mi simiente, yo tengo la simiente de mi padre y así sucesivamente. ¿Entienden? Pero acá en el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, como la que viene de Adán, sino de incorruptible, la que viene de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, si hablamos de hijo, siempre que se refiere a simiente, ¿de quién está hablando acá? ¿Del don del Espíritu Santo o de nuestro Señor Jesucristo? Porque ¿a quién confesamos nosotros para renacer o ser hijo de Dios? A nuestro Señor Jesús, la simiente incorruptible hoy resucitada, a quien uno confiesa, es nuestro Señor Jesús. Él ya no tiene más esa parte activa que tenía cuando Él decía, no busco yo mi voluntad cuando estuvo acá. Él ya es incorruptible, ¿entiendes? Es perfecto. Él es la simiente incorruptible. Lo corruptible se volvió incorruptible y lo mortal se va a volver inmortalidad, como dice 1 Corintios 15. Jesucristo es por quien renacemos. Él es la simiente de Dios, el Hijo de Dios. Siempre que se habla de simiente, se habla de hijo. No se habla de otra cosa. El don es la imagen de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa imagen hoy está en nosotros, pero no es la simiente. ¿Es el sistema sanguíneo del cuerpo de Cristo? Sí, porque circula por todo el cuerpo de Cristo, pero la simiente es nuestro Señor. Dios lo bendiga y nos estamos viendo en el próximo capítulo.